Bueno, muy bien, hermanitos. Vamos a pasar al estudio ahora a continuación. Vamos a abrir la santa palabra del Señor. Ese es el término correcto y el término que debemos siempre tener en nuestras mentes, la santa palabra del Señor. Déjame un momentico aquí, entonces tengo aquí un problema ahora sí. Listo, hermanos. Vamos entonces a Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 7. Y vamos a tener nuestros deditos también en Mateo capítulo 9, versículo 35 y Mateo 10, versículo 1. Porque debemos mirar o estamos mirando en el proceso de entender el concepto del Señor sobre el servicio. De igual manera y paralelamente el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según Mateo, que dan información sobre este verso que estamos viendo en Marcos 6:7. Son los que más mencionan entonces el tema. Entonces vamos a estar comparándolos y llevándolos en paralelo, llamamos así. Dice en Marcos capítulo 6, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hasta ahí quedamos, pero solo vamos a estar viendo algo más de la primera parte del verso 7. Después llamó a los 12. Hasta ahí. Ahí estuvimos hablando el jueves anterior. Y es interesante, hermanos, cómo el Señor está como emparejado los temas, porque no fue algo hecho como planeado, sino el tema que estamos viendo en la reunión de caballeros sobre principios para también servicio y cómo servir, cómo ser siervos de Dios y no solamente servidores ocasionales. Lo estamos viendo en los caballeros los sábados en la tarde, a las 6 de la tarde, y está relacionado con lo que ahora vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículo 7, ¿no? La comisión de los 12. Vamos a pasar, o el Señor va a enseñarnos cómo se pasa de la enseñanza a la práctica. Porque hasta ese momento ellos le habían hecho algunas preguntas al Señor, pero no había respuesta. Entonces el Señor empieza a mostrarles verdaderamente de dónde sale, cuál es el origen de su poder y de su autoridad. Y Él comienza entonces a enviarlos. Entonces, la única manera, hermanos, de vencer nuestra incredulidad en el campo blanco, en el campo del servicio, para el cual el Señor los envía a los discípulos, es para que aprendamos entonces por medio de la fe cómo es que el Señor trabaja, cómo es que el Señor actúa, ¿verdad? ¿Cuál es el poder de Dios? Entonces, esta es la única manera que nosotros tenemos para vencer nuestra incredulidad. Tenemos que foguearnos en el servicio, o en realidad experimentarnos en el servicio para entender cómo trabaja el Señor en este concepto. Entonces, el Señor comienza a enviarlos a esos campos listos para la siega. Y algo que vimos el jueves anterior tiene que ver con el contexto de Mateo capítulo 8, versículo 35. Recuerden que esta es la misma historia, solo que Marcos la especifica más, da unos detalles que Mateo la especifica más y da unos detalles que Marcos no habla. Entonces, ¿cuál fue el contexto? Entonces, cuando el Señor sale de Nazaret, que estamos viéndole en Marcos capítulo 6, versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y eso tiene que ver con Mateo capítulo 9, donde está el contexto aquí. Él comienza entonces obrando y sanando. Aquí en la historia de Mateo, él sana a 2 ciegos, ¿verdad? Les devuelve la vista. Y sana a un mudo. Y pasa algo, antes de que el Señor los enviara, Él dice algo que es muy interesante y muy diciente. Entonces, Él dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, estoy leyendo en Mateo capítulo 9, 35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y a continuación empieza Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12. Ahí vamos en la historia, ¿no? Y tenemos que entender porque el servicio tiene que estar, o inicia el servicio entre el pueblo de Dios
con un llamado. ¿Qué significa el llamado? Eso fue lo primero que hizo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12, y en Marcos capítulo 6, versículo 7, después llamó a los 12. ¿Se imaginan ustedes el impacto que causa Jesús en la vida de una persona para que al decir sígueme, esa persona lo deje todo, abandone todo y le siga? Eso sucedió con los primeros que llamó. Recuerden que él ya, con el que empieza la historia es con Pedro y su hermano Juan, que estaban pescando, y él los llama. Eso está también en el Evangelio de Juan, y le dice síganme, y ellos dejan todo y le siguen ya de manera ya permanente. Ellos ya habían conocido al Señor un año antes, eso lo vemos en la historia de los primeros capítulos de Marcos 1, 2, pero ellos simplemente eran unos seguidores ocasionales, ¿no? Cuando el Señor se cruzaba con ellos y escuchaban los mensajes del Señor. Pero llegó el momento en que el Señor hace un llamado específico. Y fue cuando ellos regresan y ellos llegan de pescar, y eso está en Lucas también, y les dice, síganme. Y ellos dejándolo todo, absolutamente todo, ya le siguieron de una manera permanente. Hermanos, esta es una señal. Recuerden que la iglesia del Señor, nuestra vida como creyentes, el Señor nos da como unas características, unas señales, como unas pistas para entender en qué grado de espiritualidad estamos, hermanos. Porque, hermanos, la palabra del Señor enseña que debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y crecer en nuestra salvación, no sumar a la salvación, ¿no? Quiero que entiendan eso, ¿no? La salvación ya fue realizada una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario, pero nosotros debemos sumarle. ¿En qué aspecto? Crecimiento, se llama madurez. El Señor no quiere que toda la vida nos quedemos como niños, sin destetar, solo bebiendo solo la leche. Y como Pedro le decía a los que le escribía, estoy sorprendido que debiendo ustedes ser maestros después de tanto tiempo, se les tenga que dar otra vez leche. Para algunos de ustedes, hermanos, esa es nuestra tarea. Yo conozco hermanos aquí en la comunión que les hemos estado dando leche. Y le rogamos al Señor, que sea el momento en que empiecen ya a comer y a digerir lo sólido, la carne sólida, que tiene que ver con la doctrina más profunda y más de compromiso. Entonces, en la iglesia del Señor hay esas clases de hermanos. Hay unas iglesias que son con niños, hay unas iglesias que son más maduros y hay diferentes estados de madurez dentro de la iglesia. Pero eso tiene que ver, hermanos, con aquellos que en un momento determinado vamos a escuchar la voz del Señor, donde el Señor nos va a decir a todos, en un momento determinado, no sé cuál será el sí, en el mío ya sucedió, y va a decir, sígueme. Entonces no solamente es que le sirven de una manera específica en el ministerio, sino para todos aquellos que nos decimos creyentes en verdad y que hemos sido llamados a apartarnos del mundo rechazando las cosas que nuestro Dios rechaza. Esa es una característica. ¿Cómo sabemos que usted está en la fe? Usted rechaza lo que Dios rechaza. ¿Cómo sabemos que estamos en la fe? Porque usted no puede servir a dos señores al tiempo, porque o ama a uno y desprecia al otro. ¿A quién está usted amando en esta noche? Usted solo se puede dar la respuesta, no va al Señor o a otro Señor. Entonces, es curioso que el Señor nos llama a los más doctos, ¿no? Él estaba rodeado de los fariseos y los saduceos y los expertos en la Biblia. Él no los llama a ellos. Recuerden lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Él llama a las personas más humildes, a los pescadores, llamó a un cobrador de impuestos como Mateo, y usted y yo hemos sido llamados también para dejarlo todo y seguirle con pasión y amor. Miren lo que dice 1 Corintios 1:27 y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, Dios eligió a los que en el mundo considera ridículos para avergonzar a los que se creen sabios. Eso somos nosotros, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Vamos a ver algo interesante después del capítulo 6:8, lo que Él le da a sus discípulos en su nombre. Vamos a tratar de entender eso cuando lleguemos a este tema. Entonces, hermanos, el llamamiento al servicio del Señor viene ¿de quién? Preguntarían. Del Señor, ¿no? No es un servicio eclesial. No viene porque algunos esperan, no hermano, delegue. No hay que delegar en cierta forma siempre algunas cosas. El llamado que usted va a sentir, o que espero que el Señor esté trayendo a sus vidas y a los que están aquí en Zoom escuchando, hermanos, tiene que ser del Señor mismo, ¿verdad? Porque si usted no lo va a hacer con agrado, usted no lo va a hacer con amor,
usted no lo va a hacer con entrega, va a ser algo forzado y así no sirve. Y en realidad va a ser un servicio, y lo digo con todo respeto, hipócrita, porque su corazón no es un corazón que está actuando de acuerdo al corazón de Dios en este tema. El llamado o el llamamiento es específico, ¿no? A personas específicas, y nunca será de una manera solitaria. Vamos a ver ese principio, porque dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Este es otro principio en el servicio, ¿no? El servicio no es de uno solo, el servicio siempre tiene que tener un compañero. Vamos a verlo también. Entonces, hermanos, ¿cuál era la tarea de ellos? La tarea de ellos, según lo que vimos en Mateo 9:12, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra compasión que vimos el jueves anterior, ¿no? La palabra compasión, que tiene, voy a leerlo en la Biblia textual, que es una de las versiones más recientes, dice: y viendo las multitudes se le enternecieron las entrañas, dice así, por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces se ha traducido la palabra desamparadas, que está en el Reina Valera, ¿no? Que está en el Reina Valera aquí, en la nuestra, pero en la textual dice otro, como un término que da la idea de un cadáver despellejado. Si ustedes entienden el término, lo que es ver un cuerpo deshecho a la orilla del camino, ¿verdad? Mutilado, así el Señor veía el estado espiritual de aquellos por los que tuvo compasión, porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado no edifica, el pecado no hace crecer, obviamente el pecado destruye. Y si usted y yo estamos en pecado, créame que estamos en camino a la destrucción. No decimos que somos perfectos, pero 1 Juan capítulo 3 habla que si nosotros vivimos en una práctica continua de pecado, ojo con eso, hay que tener cuidado, analice el estado de su salvación y su relación con el Señor. Entonces, cuando el Señor vio a esas multitudes desamparadas y dispersas, eran como la gente que ha sido saqueada, que las roban y las dejan a un lado del camino como un desecho. Así veía él a estas multitudes, ¿no? Y él comienza entonces a tener misericordia, a tener compasión. Miren, ¿saben algo interesante que yo me di cuenta? Y está en la Biblia, ¿no? El Señor Jesús, ¿cuál es el verso más corto de la Biblia? Juan 11. Jesús lloró, Juan 11:37, algo así. Bueno, Jesús lloró. Se dice que él tuvo compasión, se dice que él tuvo hambre, ¿cierto? Tuvo cansancio, tuvo sueño. Pero no se menciona en ninguna parte de la Biblia que él haya reído. Que él haya reído, interesante, ¿no? Dice Jesús lloró, dice se compadeció, tuvo sed con la mujer samaritana, tuvo hambre, ¿no? Tuvo que dormir cuando cruzaban el mar de Galilea rumbo a Gadara, pero no se dice que él riera. Y algo interesante en Juan capítulo 8, cuando él tiene su confrontación con los fariseos de su momento, cuando él habla de su misión, que él era eternamente preexistente, ellos le dicen a él: no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Se acuerdan que él lo dijo? Y ellos le dijeron: no tiene usted 50. ¿Por qué usaron el término 50 años? ¿Por qué no le dijeron: usted no tiene ni 40 y ya ha visto a Abraham? Porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. 3 años y la cruz. Pero estoy muy seguro, veo por ese término que el Señor sufría tanto por el pecado que su rostro era como un hombre ya golpeado, ya aventajado, ¿no? Por el sufrimiento de ver el pecado. No es fácil convivir con el pecado. Por eso cuando lo vieron a él dijeron: usted no tiene ni 50 años y ya dice que vio a Abraham. Entonces me causó curiosidad eso y es muy interesante, ¿no? El Señor no rió. Convivir con el pecado no es bueno, no trae gozo, no hay felicidad y no hay poder. Entonces, hermanos, lo que el Señor les dice a ellos en verdad, como dice en Mateo capítulo 9, dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y más adelante en Marcos también dice que vayan a las ovejas perdidas. Creo que está por acá, o si no ya le busco el término. Y dice aquí también eso, ¿no? Vayan, en Mateo capítulo 10 les dice eso, ¿no? Vayan a las ovejas perdidas de Israel. Cuando los envía, el Señor envía con un propósito. Está en Mateo capítulo 10, ya les doy el verso, lo tengo por aquí. Entonces, hermanos, es interesante que el Señor comienza a enviar cuando hay una necesidad. Entonces, esta primera encomendación tenía como propósito y como fin que ellos dieran ¿a qué? ¿Cuál era el propósito al Señor enviarlos?
hablen, les dio un poder, ¿no? Usted más adelante, yo sé que ustedes me están acompañando en la lectura, yo tengo por fe la seguridad de que ustedes han estudiado el texto, en oración no lo están, porque hermanos, yo estoy dando lo que aprendo del Señor, pero la convicción, la certeza viene por el Espíritu Santo que está aquí ahora en sus corazones. Y si ustedes de antemano no se han empapado este texto, pues lo que yo puedo decirles de pronto pues son mis palabras, pero esperamos que el Señor esté trayendo a sus corazones, hermanos, iglesia, la convicción de este tema. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el propósito? El Señor les dio un poder, ¿no? Más adelante lo veremos, muy interesante. Incluso en las parejas que formó, les dio autoridad. ¿Pero con qué propósito? Vayan, sanen. ¿Cuál fue el propósito del Señor? Vayan, ¿qué? Prediquen el Evangelio. Eso es lo que está en Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el verdadero evangelio de nuestra congregación y doctrina, hermanos. Enseñar el arrepentimiento, no enseñar la prosperidad. Usted va a tener salud al 100% y riqueza al 500%. Venga, pacte, venga, asume, venga, haga esto. Y no, hermanos, eso no está en la palabra. Y los que viven bajo ese concepto mal, escrituralmente malo, están engañando a esos miles. Y uno ve congregaciones llenísimas y son personas. Hoy llevé a una hermanita, me llevó, iba muy feliz la hermanita, no se reúne con nosotros, y la hermanita iba feliz porque iba a firmar las escrituras de su nueva casa, ¿no? Logró sacar una casa para a crédito y estaba feliz. Y ella me decía lo que iba a hacer con su sueldo, ¿no? Sagradamente, yo no le pregunté, íbamos a hablar, y dije, lo primero, apenas recibo mi sueldo, aparto mi diezmo. Y ahí ya me tocó la fibra, claro, íbamos en camino hacia llevarla. Entonces voy a hablarle de lo que es la ofrenda voluntaria, pero algunas personas están tan en su mente tan marcadas con ese concepto del diezmo, que se le da una interpretación errónea en muchos aspectos de la doctrina. No vamos a caer ahí, pero solo quiero decir sobre este tema que hay que ser muy escriturales en esto. Entonces hay que hablar del evangelio, hermano, no que pacte o que siembre, ¿no? Porque o que decreto o que declaro, el Señor no es así. Entonces, la misión que el Señor envió por la cual envió a los 12 y más adelante a los 70, y la palabra de Dios en los 70 dice que mandó a sus discípulos, ya no mandó solamente varones, obviamente tuvo que enviar porque había muchas mujeres que le seguían, y damos por hecho en la idea y en el contexto de que también fueron enviadas grupos de mujeres a enseñar o a compartir según su rol y según su posición. Vamos a ver eso también cuando lleguemos a ese puntico. Entonces, esa misión, hermanos, ha continuado hasta nuestros días. Hay dos aspectos en la iglesia que se deben tener en cuenta: la misión y la visión. La misión, hermanos, tiene que ver con la tarea que se va a cumplir. En este caso, con los discípulos, y hasta ahora es que ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿sí? ¿Pero qué? Predíqueles el evangelio. Esa es la tarea, nada más, ¿verdad? Predíqueles el evangelio. Eso no va a cambiar y no cambiará, ¿verdad? Pero hay una visión. La misión es ir y predicar. Pero ¿cuál es la visión? ¿Cómo me preparo para cumplir esa misión? Creo que los términos los estoy hablando claramente. La palabra iglesia, ¿verdad?, viene del griego eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Y también se dice que son literalmente los llamados aparte. Y fue aplicada a cualquier cuerpo de personas llamados y convocados con cierto propósito. Entonces, ¿a qué fue convocada la iglesia? La iglesia no fue ideada por el Señor simplemente para tener un buen lugar de reunión. En esos 3 días, 4 días, mi esposa con algunas hermanitas han estado haciendo lo que hacen todos los años, sacando lo viejo, ¿no? Sacando, eso han hecho, ustedes han hecho un cambio total acá. Yo casi pensé que me había equivocado de lugar cuando entré al cuartico, que está todo limpio y todo resplandeciente, y allá vieron unas cosas que se sacan mañana. Son cosas que se deben hacer, y eso significa, hermanos, pero la iglesia no fue diseñada para tener un lugar hermoso, lo cual me agrada estar en un lugar bonito, limpio y agradable. La iglesia como tal, no en el edificio, sino como cuerpo viviente, tenemos un propósito especial. Y en este caso es prepararnos para cumplir la misión que Dios nos tiene. Afuera, aquí nos preparamos, pero afuera la vivimos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo mucho campo de acción y lo hago con mis clientes, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo es su misión con sus amigos, compañeros, y en donde ustedes se mueven
comúnmente. Alvarito, el hermano Álvaro, nos comentaba que están arreglando el parque al frente de la casa, ahí es donde vamos a estar el próximo sábado a las 6 de la tarde en Fontana, en la casa del hermano Álvaro Martínez, para prácticamente cerrar por este año esa reunión, mientras el primero comenzamos otra vez, o sea, el próximo año. Y él decía que ellos le prepararon limonada a los obreros y salieron con un timbo grande de limonada para los obreros. Y al primer obrero que llegaron a los que están ahí, que estaba abriendo, echando pala, abriendo zanga para los arreglos que están haciendo, esos que están haciendo también acá al frente de nuestro local. Él estaba hablando del evangelio. El muchacho, mientras trabajaba, era predicando. Y Alvarito nos contaba eso con mucha alegría y agrado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le entregaron la limonada al hombre para que la repartiera, pero el hombre estaba haciendo su labor. La iglesia, su función es esa, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia, hermano? Pero ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Entonces, es necesario entender el concepto, porque lo vamos a ver ahora si el tiempo alcanza. No creo que alcance, pero tiene que ver con el siguiente parte del verso 7, la parte B, comenzó a enviarlo de dos en dos. Este es un principio que se tiene que vivir en iglesia. El ministerio, los servicios son en pareja, no son solos, ¿no? Ay, es que el Señor me llamó a mí, no, siempre tiene que haber por lo menos un compañero o una compañera que apoye el servicio. Vamos a ver eso también, y le estoy adelantando los temas que veremos, porque tienen que ver solamente con esta primera parte del verso 7, nada más. Aquí nos podemos demorar prácticamente un mes larguito para entender este concepto. Entonces, nuestra visión es cómo nos preparamos para cumplir la tarea. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Dónde recibe usted edificación en el tiempo de la semana? ¿No? La iglesia, si usted es miembro, digamos, entre comillas, para usar una idea que me entiendan, si usted está matriculado en la iglesia, como es miembro activo, comprometerse es su tarea, es su compromiso. No sea un miembro de los que vienen un día y se desaparecen 15. No sea uno que eso lo vemos en todos los lugares, están esos hermanos, ¿no? Pero ¿dónde reciben palabra, hermano? Eso es lo que a mí siempre me sorprende. Yo a veces sufro en lo personal, yo llego a veces de mi trabajo tan cansado, mi esposa se ha dado cuenta, llego cansado, tengo que reposar, dormir algo, porque el estrés en la calle, no es fácil, y el agotamiento, descanso, y digo, bueno, ¿y ahora cómo me preparo? Tengo que sentarme a estudiar, de alguna manera a orar, ¿verdad? De alguna manera tengo que invertir esfuerzo y tiempo, y ese es mi compromiso personal para estar aquí delante de ustedes. Esto que estoy comentándoles lo he estado estudiando hace un mes atrás, pero entendiendo, Señor, muéstrame. El Señor me ha estado viendo en el corazón muchas cosas, y por eso el Señor guió y empató en realidad el tema con lo que estamos viendo los sábados con los caballeros sobre el libro de Hechos. Entonces, hermanos, nuestra visión, Efesios 4:12. ¿Qué dice Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, Facebook no es iglesia, YouTube no es iglesia. Usted puede escuchar un mensaje, está bien, pero no lo escuche, digo con respeto, en el tiempo en que usted tiene que estar aquí, reunido. Ahorita más tarde vamos a orar, y qué hermoso es orar sintiendo al hermano cerca. Qué hermoso es orar pudiendo tocar el hombro al hermano, ¿verdad? Sentir a nuestro hermano, y cómo los dos o los tres o los cuatro en ese grupito estamos sintonizados en un propósito, orar específicamente por algo. Y el Señor respalda también esa oración. Ahora, muchas veces nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Existe esto que se llama el llamado realmente? Porque algunos dicen, no, es que Dios me llamó. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener mucho, porque no todos son llamados, y hay que saber a qué nos llamó el Señor, ¿no? Hay hermanos donde hay asambleas donde hay esa libertad, después es que Dios me llamó para eso, pero ¿cómo vamos a saber que Dios lo llamó? Hay que entender, y hay unas características, de pronto las vemos más adelante, que tienen que ver cómo confirmar ese llamado, ¿no? Debe haber un fruto, debe haber un compromiso, debe haber entrega, hermano, debe haber fidelidad. Si no, usted no es un llamado, usted es un colado. O en realidad, con todo respeto lo digo, usted simplemente quiere asumir un papel que Dios no lo ha puesto a hacer. Si usted no muestra fidelidad, compromiso, entrega, deseo, esfuerzo, sacrificio, hermano, en realidad no puede ser un llamado, porque Dios no coge a los pusilánimes y a los cobardes. Recuerden cuando en una batalla en Israel, cuando iban a puertas de una batalla, el Señor siempre les permitía que a dos clases de personas que se devolvieran. ¿A quiénes?
A los cobardes, devuélvanse, ¿verdad? Y a los casados o acabados de casar, devuélvanse, no más. Los demás confronten la batalla. El Señor no tiene, por eso el Señor es muy directo cuando el Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y es tremendo eso, porque la cobardía implica muchas cosas, ¿no? Los temores y los miedos. Bueno, eso no es el tema ahora. Entonces, cuando se habla de la voluntad de Dios, vamos a considerar tres aspectos de lo que dice la Biblia. Hay tres formas de conocer la voluntad de Dios, por decir así. El primer aspecto se conoce como la voluntad soberana u oculta de Dios. Eso es el primer aspecto, voluntad soberana. Mire, hay algo yo me he encontrado con hermanos, y aquí los he visto, que he luchado, y vergüenza lo digo, yo no peleo, o sea, yo soy directo en la palabra porque si ustedes me van a contradecir a mí, háganlo con Biblia, en realidad, eso lo digo con todo respeto. No porque no acepte, o yo acepto mi pecado, si me confrontan con mi pecado lo acepto, seré un orgulloso y un soberbio que diciéndome usted está pecando en esto yo lo negara. Pero si vamos a hablar de cosas de la palabra, doctrina y nuestra forma de vida y práctica como congregación, asamblea, como hijos de Dios, vamos a la palabra. Es pura Biblia. Yo no me traigan a los filósofos o que el maestro dijo esto o el profeta dijo allá o tal hermano Carlos enseñó esto o el hermano Pablo enseñó aquello o el hermano Carlitos también lo dijo. No, vamos a la palabra de Dios y ahí para toda discusión. Pero el primer aspecto, como digo, es la voluntad soberana u oculta del Señor. Entonces hay que entenderlo, iba a decir ahorita, la soberanía de Dios. Yo conozco hermanos que niegan la soberanía de Dios, no la aceptan, no quieren aceptarla. Y aunque no son de frente que lo dicen, por sus términos y sus conceptos, dan a entender que a Dios se les cachan las cosas y hay cosas que pasan que Él en realidad no se metió ahí. Y yo he tenido que hablar, y he hablado con líderes, no acá, pero también he hablado con hermanos en el liderazgo que tienen estos conceptos. Y es triste, hermanos, porque esos conceptos permean la iglesia. Es como dando la opción de que Dios no tiene en realidad injerencia en todo, absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad soberana de Dios, que significa que Dios es soberano. Eso es lo que significa la palabra, ¿no? Y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la voluntad soberana oculta, es la voluntad final y definitiva del Señor. Significa que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. Él está metido en todo. En otras palabras, no hay nada que suceda fuera de la voluntad soberana de Dios. Efesios 1:11, por ejemplo, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué está usted hoy acá en esta noche? ¿Por qué usted es creyente? ¿Por qué usted ahora o todos nosotros tenemos un conocimiento de Dios? Por la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Él conociendo, y no vamos a entrar a ese tema porque es otro tema que es profundo, que se llama la predestinación y la elección. Eso es un tema bíblico y razonablemente está escrito en la palabra claramente. Dios conoce, pero Él prepara el momento, las circunstancias, las personas para que usted reciba el evangelio y usted está hoy acá como un salvo por la voluntad soberana de Dios. Dice Job 42:2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Su voluntad no puede ser frustrada. Incluso Satanás. Miren cómo es débil Satanás. La idea que nos muestra la palabra, lo cual es correcto, es que en esta dimensión humana, Satanás es mucho más poderoso que nosotros, ¿cierto? Y en la dimensión espiritual, nosotros, en la dimensión espiritual, somos más poderosos que Satanás, en realidad. Porque eso lo vamos a ver más adelante cuando el Señor les dio autoridad sobre los espíritus del mundo. Marcos 6:7, la segunda parte, y Mateo 10, capítulo 1, la primera parte, la segunda parte también, ¿no? Fíjense, que incluso Satanás es atado por un simple ángel, no sé el nombre, y allá es enviado al abismo y sellado por 1000 años hasta que se cumplan los tiempos, ¿no? Satanás es un segundo, en cierta manera. Pero ojo, usted se enfrenta con el capo del barrio, usted enfrenta con el ñero del barrio, tiene que estar muy seguro de lo que tiene, porque esos entran a dar con toda. Y Satanás, usted no puede estarse enfrentando a Satanás si usted no está cubierto por el Señor. Hubo unos tal en Hechos, unos hijos de un tal Exeba, que intentaron sacar un demonio. ¿Y saben lo que les dijo los demonios? A Pablo conocemos, y a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. Y le dieron sopa y seco y los volvieron ropa de trabajo.
Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y hay que entender esto. Entonces, ya que Dios es soberano, hermanos, Él debe por lo menos dar permiso o permitir que pase lo que pase, ¿cierto? Cuando suceden cosas, siempre está detrás el Señor. Incluso Job dice, estaban los hijos de Dios, entre ellos estaba Satanás, y llega Satanás y dice, ¿con qué tal? Y comienza el momento, ¿no? Entonces el Señor dice, mire, ¿no has visto acá? Pero claro, Él lo tiene todo. Bueno, le voy a permitir. Dios permitió. No fue porque Satanás dijo, bueno, voy a atacarle, voy a darle duro porque nada. No, señores, con la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con la voluntad del Señor, pero también hay, ahorita lo vemos, hay un momento en que la voluntad de Dios se detiene, se llama lo que llama la voluntad permisiva, ya lo veremos, es cuando usted se rinde al pecado, el Señor no va a entrar ahí. Cuando el Señor dice que oren y usted no ora, ¿de quién es la culpa? ¿Del Señor o suya? De ustedes, ¿no? Y ese es cuando el Señor dice no presente sus miembros. Hermanito, iba a decir algo más altico. Y Él oirá, no dice enfréntese, resístanle. Y Efesios 6:10 también dice resistan. Y el hermano David habló de ese tema, ¿no? De la armadura del cristiano, ¿no? Los zapatos, las sandalias del romano que tenían los taches, que en la batalla ellos se guardaban en sus cohortes y en sus defensas, que era la defensa más moderna, eran los tanques de ese momento. Y ellos podían resistir una batalla grande con sus escudos arriba en el escudo grande y sus espadas cortas con las cuales atacaban al que estaba ahí, pero ellos no se rendían. Por eso la armadura del romano no tenía peto atrás. Ellos tenían un peto al frente, ¿verdad? Y cuidaban su frente, pero no tenían atrás. ¿Por qué? Los romanos nunca huían, ¿verdad? Porque si huían, obviamente morían por no tener protección. Pero ese es como la idea que dan los historiadores, ¿no? Entonces, hermanos, ese aspecto de la voluntad de Dios reconoce que cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas. ¿Sí me entienden la idea? Él de todas maneras está detrás, siempre tiene el poder y el derecho a intervenir, pero a veces Dios quisiera, dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios, ¿por qué no los salva? Porque debe permitir que el hombre decida para ser el justo, ¿no? No, porque alguno dirá, no, entonces como Dios es amor, hay que tener cuidado con eso, Dios es amor, entonces yo no voy al infierno porque Dios es amor. Pero se olvidan que Dios es justo y santo y fuego consumidor. Entonces, claro, Él no quiere que el hombre se condene, pero también da la libertad en el corazón de que el hombre decía, no que Él dice, usted se salva y usted se pierde. El Señor no actúa así, porque Él dio como Adán y Eva, cuando ese es el principio que viene de Génesis, de todo lo que viene aquí pueden comer, más de este no comerán, y ya dejó ahí, ¿cierto? Pudo haber encerrado el árbol de la ciencia, el bien y el mal y el árbol de la vida en una armadura, por decir así, no, dejó así. Y ellos tuvieron que escoger y decidir pecar o no pecar, obedecer o no obedecer. Entonces, Dios puede optar o elegir, autorizado de tener acciones y eventos de este mundo. Por eso es que dicen, Dios, ¿por qué permite el mal? Él permite el mal con una razón, ¿no? No es que Dios se agrade en el mal, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Pero a veces Él permite que el mal se desarrolle y se muestre para juicio, Entonces siempre en su voluntad, y hemos usado este término acá, Dios es soberano con quien quiere, cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere, hermanos. Entonces hay que entender primero la voluntad soberana de Dios. El segundo aspecto de este tema de la voluntad, de la voluntad soberana oculta de Dios, es la voluntad que se llama voluntad manifiesta, la visible. ¿Dónde vemos esa voluntad? ¿Dónde vemos la voluntad de Dios manifiesta y visible? ¿Dónde? En la Biblia, hermanos, en la Biblia. Entonces, cuando alguien dice, ay, que Dios me mostró, me reveló algo, vamos a la Biblia. Todo lo que conlleva, hermanos, nuestro crecimiento y fe como hijos de Dios, las revelaciones, vamos a usar ese término, revelación, o sea, lo que Dios me muestra en mi devoción personal, o lo que creo yo, ahorita lo vemos en este último punto, en estos 5 minuticos que me quedan sobre este aspecto de la voluntad, tiene que estar sujeto a la palabra. Si la palabra no lo apoya en sus conceptos y principios, ojo, cuidado con eso, no es la voluntad de Dios, no es revelación de Dios, no es algo que venga de Dios, tener mucho cuidado con esto. La palabra no se contradice. Entonces Dios ha elegido revelar algo de su voluntad en la Biblia, ¿cierto? La voluntad perceptible, manifiesta de Dios sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer.
Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, que está en la palabra, por ejemplo, en los 10 mandamientos, dice, podemos saber que su voluntad es que no robemos. Fácil, ¿no? No robemos. Que amemos a nuestros enemigos, ¿cierto? ¿Eso está en la Biblia? Claro, hay que hacerlo, eso es voluntad revelada. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Lo dice? Sí, podemos tener los textos. Que seamos santos como Él es santo. Que perdonemos, ¿qué más? Reúnanse, ¿qué más? Oren, ¿qué más? Bueno, ya hay un sinfín, que vamos a la Biblia y ahí están los términos. Hay hermanos que quieren negar esto, uno les muestra en la Biblia y no lo aceptan. Y eso es lo que más duele y más rabia da. Que uno dice, pero aquí en la Biblia lo dice, y no lo quieren aceptar, porque quieren vivir sus vidas de acuerdo a sus propios conceptos errados de lo que significa entender la voluntad de Dios. Entonces, esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta en la palabra. ¿Y en dónde más? El hermano David ya habló de eso en Romanos 2. Hay otra cosita que Dios nos dejó donde nos muestra su voluntad, en cierta manera. Se llama conciencia, nuestra conciencia, ¿no? Ahí donde en Romanos 2 habla de que algunos serán juzgados por lo que su conciencia les dijo. Nuestra conciencia, por eso hay que tener cuidado, hermanos, de no cauterizar la conciencia, de no endurecer el corazón. Porque eso significa que al hacerlo, la voluntad de Dios en este caso manifiesta, o que el Señor nos dice, por ejemplo, yo a veces marugo, marugo a las 4:30 salgo, y a veces me salen servicios temprano, y yo llego a las intersecciones donde está el semáforo y yo paro, 4 de la mañana, por ejemplo, antier recogí un cliente a las 3 de la mañana, tuve que madrugar para ir a recogerlo para el aeropuerto, y llegué a una intersección y paré, a las 3 de la mañana era soledad, o sea, un semáforo en rojo, y casualmente, lo pongo de ejemplo, pasó una moto, a esa hora, no respetó semáforo. Yo esperé, cambió a verde, seguí, pude haber seguido, ¿cierto? 3 de la mañana, ¿quién me ve? Pero la conciencia me dice, respete la ley, así de fácil. Entonces, si yo me acostumbro a respetar lo que mi conciencia me dice que es lo correcto, en cuanto a este ejemplo, fácilmente con el tiempo voy a tomar por norma que eso va a ser normal, valga la redundancia. Entonces, a través de la conciencia, Dios ha escrito su ley moral en los corazones de todos nosotros. Las leyes de Dios sean escritas en la Biblia, en nuestros corazones, son vinculantes. O sea, ¿qué significa? Hay que cumplirlas. Somos responsables cuando las desobedecemos o cuando las obedecemos. 2 minutos y dejaremos ahí, hermanos, porque hay que ser justos con el tiempo. Tenemos el poder y la capacidad de obedecer a Dios, hermanos. ¿Tenemos el poder y la capacidad de obedecer a Dios? Como hijos de Dios ahora sí, ¿verdad? O de desobedecer, no pasa, no tenemos derecho. O sea, lo que quiero decir, que aunque tengamos ese derecho y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, no tenemos derecho a hacerlo. ¿Sí me entienden? Tenemos la capacidad de decir, no hago esto, pero como hijos de Dios no tenemos ese derecho porque estamos llamados a honrar al Señor con nuestra obediencia. No hay excusa para el pecado, hermano. No podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo el derecho de Dios o la voluntad de Dios. Por ejemplo, el caso de Judas. ¿Judas estaba cumpliendo la voluntad de Dios? Claro que sí, ¿verdad? La voluntad soberana de Dios al traicionar a Cristo. Al igual que los romanos que le crucificaron. Sin embargo, eso no justifica su pecado. Ellos tuvieron la opción de escoger o elegir no hacerlo, pero ya se sabía que lo iban a hacer. No era que hubieran luchado con sus conciencias, ¿no? Ellos no eran menos malignos o traicioneros y fueron responsables del rechazo de Cristo. Ay, pobrecito, yo no sabía, lo hicieron sin conciencia. No, nada de eso. Entonces, el tercer aspecto que tiene que ver con este tema es la voluntad permisiva o perfecta de Dios. Entonces, la voluntad oculta de Dios, que Dios es soberano, la voluntad manifiesta de Dios que está en la palabra, y la voluntad permisiva, o sea, cuando el Señor permite cosas que son agradables para Él. Por ejemplo, la Biblia dice, Dios no se complace en la muerte de los malvados. Esta semana tuvimos una charla con un hermano sobre ese temita. Dios no se complace en la muerte del malvado, pero también es claro que Él decreta o busca la muerte del impío. Eso es una verdad. ¿Por qué Dios no se complace en la muerte del malvado? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero también dice en la Escritura que Él está enojado con el impío todos los días. No hay impío bueno, hermano.
Ay, es que Dios hoy me tuvo misericordia. No, Dios está enojado por su maldad y le ofrece la oportunidad en Cristo de conocer la verdad. 1 Timoteo 2:4 dice eso, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ninguno puede venir a Dios, dice en Juan capítulo 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, de pronto algunos de nosotros, ya en un tiempo pasado estuve obsesionado por buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, la voluntad, si estamos buscando la voluntad secreta de Dios, perdemos el tiempo porque no la sabemos. Pero si vamos a la palabra, ¿verdad?, y queremos conocer la voluntad de Dios en muchos aspectos, vamos a la Biblia. Por ejemplo, en el tema que estamos hablando del llamado, Dios manda a servir y Dios manda a ir, y el Señor manda que nos preparemos para esto. Entonces, la verdadera marca de la espiritualidad es cuando deseamos y queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, que puede resumirse en cierta forma: sed santos porque yo soy santo. Ese es como el término de todo, ¿no? Sed santos porque Dios es santo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer la voluntad revelada o la voluntad manifiesta, y no especular, ¿no?, sobre lo que podría ser su voluntad oculta para nosotros. ¿Cómo se logra esto? Guiados por el Espíritu. Esa es la idea, hermano. Por eso el Pablo dice en Efesios 5, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, Él es el que nos lleva, Él es el consolador. Eso lo vamos también a ver en cierta manera este domingo en la enseñanza. Él es el otro consolador, ¿verdad? Él está ahí, el llamado para estar al lado uno de nuestro, para consolarnos y guiarnos, para enseñarnos toda la verdad. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud para entender la voluntad de Dios? La oculta no la podemos saber, la revelada la tenemos en la palabra, y la voluntad permisiva, para entenderla, vamos a Romanos 12, y ahí dejo esto para hasta el próximo bloque cuando podamos ver. Romanos 12 dice 1 y 2, la idea que Pablo acá dice que estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cuál es la voluntad de Dios acá, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Presentarnos delante de Dios. Romanos 6 habla de eso, ¿no? Que para iniquidad presentáis de vuestro miembro al pecado. Dios dice, presenten su miembro para mí, ¿cierto? Dice, cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no es guiado por presión de grupo. El servicio no es llevado porque, porque no había nadie más, o porque me delegaron y lo hice de mala gana. No, hermano, no lo haga. No haga un servicio así. Y es un culto racional, agradable a Dios. No se conformen, no tomen la forma de este mundo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra transformación significa transforme su esencia, lo que usted piensa. Hay otra palabra, transformar, que está en 1 Corintios 15, 58, algo así, que dice que todos seremos transformados. Es diferente esa palabra. En esta que está en Romanos 12 es transforme su esencia, o sea, su pensamiento, ¿sí? No se conformen, sino se transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La que está en 1 Corintios 15 es la otra palabra, transformación, que somos transformados externamente, en nuestros cuerpos serán transformados, que es diferente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, debemos entrar en la palabra, llenar nuestras mentes de ella, orar en el Espíritu para que Él nos transforme, y de esta manera renovarnos. ¿Para qué? Para saber, bueno, el Señor, ¿qué me tiene? ¿Qué debo hacer? Usted tiene esa responsabilidad. La tarea del hermano responsable es precisamente enseñar y dar los principios para que los hermanos en la comunión local entiendan la voluntad de Dios. Por ejemplo, en este caso de Mateo y de Marcos, Dios los envía a las personas necesitadas. Y ese llamado es importante, ¿no? Conocemos, por ejemplo, el hermano Carlos, 50 años más de servicio, dejó su lugar, su tierra. Y conocemos la historia que están subiendo sus hijos como un historial de su vida en Instagram o en Facebook, creo. Y cómo él dejó todo en su profesión, dejó su cultura y vino acá por amor. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado específico del Señor. Pero no todos tienen ese llamado.
Por ejemplo, hay unos que tienen el llamado a los perdidos, ¿cierto? Yo no tengo ese llamado a los perdidos. Yo tengo mi llamado a los perdidos dentro de la iglesia, por eso estoy acá, ¿no? Porque en la iglesia también hay perdidos. Entonces hay unos que tienen el llamado afuera y van, y son enviados a las misiones. Por ejemplo, lo que Silvia muchas veces pide en oración, ¿no? Que oremos por Federico y su esposa que están en China, ¿no? Entonces fueron enviados a las misiones. El Señor específicamente les habló, les preparó. Mi padre espiritual, hermano Ricardo, él también fue llamado desde los 18 años, 20 años, ¿no? A servicio. Él estuvo aquí en Colombia también como 20 o 30 años, o 20 años, perdón, antes de ir a los Estados Unidos y terminar como su labor como misionero ya jubilado en su tierra. Y no deja de servir, pero fue específico para él. Vaya, yo lo sostendré, por eso ellos son hombres de fe. Yo estoy llamado, yo no tengo pasión por los de afuera, pero no quiere decir que no ore por ellos. Yo tengo pasión por ustedes, hermanos, y por eso estamos aquí en esta noche compartiendo la palabra. Queridos hermanos, vamos entonces a dejar acá. Vamos a parar acá y vamos a continuar dentro de los próximos jueves con los temas que seguimos de asuntos de la iglesia local, porque van compartidos, la congregación de Dios y sus pastores. Yo creo que para principio de año seguimos con la historia, con el desarrollo de Marcos capítulo 6, versículo 7, y llamó Jesús a sus discípulos, eso es lo que vimos ahora, y comenzó, esa es la otra palabra. Algunos le dicen, pues usted es muy específico y se demora mucho, pero hermanos, si la palabra es un deleite, ¿para qué darle un enjuague por encima? Entremos a la palabra. Comenzó a enviarlos. ¿Y eso qué significa? Eso tiene que ver con labores específicas, ¿no? ¿A qué me envió el Señor, no? Y no por eso usted es menos si Dios lo tiene en una labor que de pronto no es tan visible. Bueno, mis amados hermanos, vamos a una palabra de oración. Les invito a que oremos. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor. No por mis palabras expuestas, sino tu palabra expuesta. Y por el corazón atento de los que en esta noche escucharon, Señor. Te ruego, Señor amado, que estés obrando con firmeza, con convicción, con contrición por tu Espíritu en la voluntad de los que hoy escucharon tu palabra, sabiendo que debemos definir, Señor, nuestro llamado de acuerdo a tu voluntad, Señor. No tu voluntad oculta, sino tu voluntad expresa en la Escritura, pero también tu voluntad permisiva por medio de las circunstancias que nos rodean y que nos muestran por tu palabra que estamos en el camino correcto. Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos en toda autoridad el respaldo de tu palabra para que haga efecto en nuestros corazones para gloria tuya. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.